título que pensé para hoy era dos niños y una misma misión. ¿De qué niños estaré hablando? De Juan el Bautista y de Jesús. Que dos niños contemporáneos que los dos nacieron con una misión. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 80. Es el cántico o la profecía de Zacarías una vez que recuperó el habla después que nació su primogénito Juan, su hijo Juan. Capítulo 1 de Lucas, y leemos desde el versículo 67. Capítulo 1, a partir del 67. Ya empezamos con Zacarías, es decir, Juan ya nació. Y ya Zacarías recuperó la voz, que la había perdido, ¿se acuerdan? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación a Israel. Y aquí Zacarías, el papá de Juan, hace aquí uso de su rol profético como sacerdote y nos habla de muchísimos aspectos, ya sea de la vida de Juan o del nacimiento que habría de venir después de Jesús. Y en estos dos niños, que lo primero que pasó fue la anunciación de lo que iba a acontecer. Ya otros domingos hemos hablado de la anunciación, ¿no? De que se iban a dar estos dos embarazos. Y los dos tienen en común que la anunciación las realiza la misma aparición, el ángel Gabriel, ¿no? El ángel Gabriel se encuentra con Zacarías y también se encuentra con María. Y el ángel Gabriel previamente, como 700 años antes, también se había encontrado con el profeta Daniel, haciéndole una anunciación importante. Bastante diferentes las situaciones, ¿no? Bastante diferentes. La anunciación a Zacarías y la anunciación
a María en un ambiente distinto, en un lugar distinto. Y aquí vemos a este Zacarías, que era un sacerdote, ¿no?, del grupo de Abías. Tenemos a Elizabeth, su esposa, que también tenía un origen sacerdotal, era del grupo de la familia de Aarón. Así que la pareja, él desempeñaba el rol de sacerdote, pero su esposa también tenía linaje sacerdotal. Y bueno, no leímos la previa, ¿no?, pero esta pareja de ancianos eran justos, dice la palabra, que eran justos, buscaban vivir en justicia, también acorde al rol que tenían como sacerdotes del pueblo, pero no tenían descendencia. Cosa en aquella época que era como muy perturbadora, muy triste, digamos, no poder tener descendencia. Y como conocemos en los textos bíblicos, ha habido, bueno, empezando por Abraham y Sara, que eran también mayores y que tampoco tenían descendencia, y siendo mayores también recibieron a Isaac. Después Rebeca también tenía problemas para su embarazo, Raquel, Ana, y hay unos sucesivos casos de embarazos, digamos, milagrosos, o que fueron muy pedidos y muy deseados, y algunos llegaron como a destiempo. Obviamente que no es normal que una anciana tenga hijos, como el caso de Sara, y en este caso el caso de Elizabeth. Y bueno, cuando Zacarías habla, después de haber quedado mudo, en este mensaje largo que leímos, tiene varios puntos importantes. Un mensaje de salvación, vieron que dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Aquí él estaba profetizando, porque Jesús todavía no había nacido, ¿verdad? Todavía Jesús no había nacido. Ya estaba creciendo en el vientre de su mamá, pero todavía no había nacido. Después del versículo 72 nos habla de la misericordia, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el pacto sacerdotal, el pacto que Dios había hecho con su pueblo. También nos habla de libertad, nos ha liberado, dice el versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Y habla también del servicio. En el versículo 74 y 75 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviremos. ¿Y cómo les serviremos? En santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días. Y después ahí profetiza, en el versículo 76 en adelante, sobre las características que iba a tener este niño Juan, que iba a ser llamado profeta del Altísimo, para dar a conocer la salvación al pueblo. Y el último versículo que leímos dice que Juan vivió en el desierto, fortaleciéndose en espíritu, y estuvo en esos lugares. Así que si nos toca estar en el desierto en esta mañana, en el desierto de que hay cosas que no entendemos, hay carencias que tenemos, hay situaciones de vida, dice que Juan se fortalecía en espíritu, estando en el desierto, estando en situación de dificultad, se fortalecía en espíritu. Y a mí me pareció interesante hacer un paralelismo con Juan y con Jesús. Y surgen cosas muy interesantes de estos dos niños que tenían diferencias, pero que tenían una misma misión: anunciar
que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de Dios prometido se había acercado. Y como dijimos al principio, los dos fueron anunciados por un ángel, el ángel Gabriel. Ese ángel que también, como dijimos anteriormente, había aparecido al profeta Daniel y le había anunciado los tiempos en el que Dios iba a restaurar. En esa parte no nos vamos a adentrar, pero habla de las 70 semanas, 72 semanas, los diferentes tiempos de liberación. Mientras Daniel oraba pidiendo que cesara el exilio y el tiempo de la represión que el pueblo de Israel estaba viviendo en Babilonia. Así que este mismo Gabriel es el que viene y el que hace el anuncio. En diferentes lugares. El anuncio del nacimiento de Juan fue en el templo. Habla del pacto sacerdotal. Fue en el templo, a la hora del incienso, en la tarde. En el mismo tiempo que apareció Gabriel también a Daniel, a la hora de la tarde, del sacrificio de la tarde. Y ahí Dios le habla a Zacarías. Y Zacarías duda, y Zacarías se pregunta cómo, si yo soy viejo, y tiene una situación bastante parecida a la de Sara, aquello de la risa, de que cómo, si ella siendo mayor iba a quedarse embarazada. Y acá Zacarías hace como la misma, dice, ¿cómo no? Yo soy un hombre viejo ya. Y entonces el ángel Gabriel, después que se presenta, le dice que bueno, por esa duda que él tuvo, se iba a quedar sin hablar por un tiempo hasta que el niño naciera. Lo cual causó mucha conmoción en el resto de la gente que estaba fuera del templo y no sabía lo que estaba pasando con Zacarías. Pensaron que hasta podía haberse muerto allí, ¿no? Pues cuando Dios aparecía. Pero él apareció vivo pero mudo. Y si nos vamos a María, esto ya lo hemos hablado en los días anteriores, el ángel se aparece no en un templo, en una casa muy humilde, suponemos, en Nazaret, esa ciudad que se decía que nada bueno podía aparecer de Nazaret. Nazaret no era Jerusalén. Nazaret estaba en Galilea, allá donde era un pueblo muy cosmopolita, que había muchas personas que no eran creyentes. Bueno, allí, en Nazaret, se le aparece a María. María tiene la particularidad que también era pariente de Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y allí María, si bien igual que Zacarías queda temerosa cuando aparece este ángel, pero no tiene dudas, las mismas dudas que Juan, porque ella más bien tiene pensando en el cómo iba a pasar esto siendo que ella era virgen y no se había todavía relacionado con su esposo, su futuro esposo. Y más bien hace unas preguntas en ese sentido. Y ahí el ángel le hace un saludo muy especial porque le dice, salve María. Oración que usan los católicos para orar a María. Salve María, es decir, alégrate María por esta noticia que te voy a dar. Una noticia de alegría. Y María acepta ese programa que probablemente la perjudicara, pero acepta y dice que sí a lo que Gabriel le está proponiendo. Así que ahí tenemos lo que pasó en la Anunciación, en uno y en otro caso. Después, bueno, las dudas del padre, y el padre adoptivo de Jesús también tuvo dudas, y por eso es que en primer momento quiere irse, quiere dejar a María para que, digamos, siga el proceso de su embarazo, pero que de alguna manera para protegerla. Y José, padre adoptivo de Jesús,
recibe también un mensaje del mismo ángel. Gabriel se ve que en esos días estuvo muy entretenido, muy entretenido. Entonces habla, pero no en una aparición física, sino en un sueño. Y también José, al igual que Zacarías, era un hombre justo y recibió el mensaje de parte de Dios, porque a veces recibimos el mensaje de parte de Dios, pero no procedemos. José recibió el mensaje de Dios y aunque era un poco una locura esto, él se acercó a María y vivieron como pareja a partir de ese momento. Otra cosa que pasó antes del nacimiento de Juan y Jesús es que las madres se encontraron, ¿no? El ángel le dice a María que Elizabeth, su pariente, estaba embarazada y María se va a visitar. Me llama la atención la distancia, porque no estaba muy cerca la casa de María de la casa de Elizabeth. Si Elizabeth vivía en Judá y María vivía en Nazaret, es como de acá a Rosario, de acá a Juan Lacase, ponele, 130 kilómetros, 120 kilómetros. No era una distancia pequeña, pero bueno, María se va hasta allá. Y ahí el Señor produce la primera llenura del Espíritu Santo, digamos, en Elizabeth, porque Elizabeth, cuando llega María, dice que el bebé da un salto y ella es llena del Espíritu Santo. La presencia del Señor ahí, desde el vientre. Después, otra cosa que podemos analizar son los roles. El rol profético, si leemos el libro de Juan 1:19, es un texto que conocemos mucho, 1:19 del Evangelio de Juan dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿y tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, no soy. ¿Eres tú un profeta? No. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El rol profético de Juan. Y el rol de Jesús, podemos decir que fue un rol profético, pero el rol de Jesús fue un rol mesiánico, porque Jesús era el Salvador. Así que ahí se diferencian uno de otro. Juan como el quien anunciaba y Jesús el destinatario de ese anuncio, el rol profético de Jesús. Ambos estuvieron en el desierto, como recién leíamos. Juan estuvo en el desierto y fortalecía su espíritu hasta que desarrolló su ministerio. Estuvo en el desierto, lo leímos y lo podemos buscar también en Juan 1:22. Estuvo en el desierto y sabemos que Jesús también estuvo en el desierto. Una vez de bautizado, Jesús fue enviado por el Espíritu Santo al desierto. Y recuerdan que allí tuvo un encuentro con Satanás que quería tentarlo. Así que los dos estuvieron en el desierto. También Juan es un cumplimiento profético. En Isaías 43, no los quiero aturdir con mucho texto, pero de todos modos me gusta que lo busquen. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La voz que clama en el desierto. Es decir, era también un origen que ya estaba establecido en la palabra de Dios, ¿no? Un cumplimiento profético. Y Cristo es un cumplimiento profético. La otra vez que me tocó predicar, ¿se acuerdan que nombramos todas las profecías que anunciaban
al Señor, especialmente en el libro de Isaías y en otros libros del Antiguo Testamento, inclusive en Isaías 61:2, con las palabras que Él mismo se anuncia, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, y hay una lista de cosas que el Señor leyó cuando fue al templo. El cumplimiento profético del Antiguo Testamento en Jesucristo. Los dos son el cumplimiento de un rol profético. A los dos les preguntan sobre su origen. Vieron que leímos recién, ¿y tú quién eres?, le preguntaban a Juan. ¿Y tú quién eres? Unas preguntas sobre su origen. Y a Jesucristo también le preguntaron quién era. Especialmente Pilato, que le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Una pregunta sobre su origen. Y Jesús dice, si bien no le contesta directamente, pero Pilato pone el cartel, aquí está el rey de los judíos, en Juan 18:39. En relación al mensaje, Juan tiene un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos, y no era, yo siempre digo que Juan no era para nada, ¿cómo podríamos decir?, diplomático. Porque cuando se acercaban los fariseos, que eran las autoridades religiosas, ¿qué les decía Juan? ¿Con qué adjetivo los recibía? Generación de víboras. Yo no sé si me dicen eso, si vuelvo, pero parece que ellos se quedaban y se arrepentían, porque era un mensaje lleno del Espíritu Santo. No era para nada diplomático. Jesús, de repente, tampoco era tan diplomático, pero tenía un mensaje similar y diferente. Similar porque también en Mateo 4:17 podemos leerlo, el mensaje de Jesús. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús era un mensaje de amor y de gracia también. Juan reconoce a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando lo vio que Jesús se acercaba para ser bautizado, Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vemos en el Evangelio de Juan y también en los Evangelios sinópticos. ¿Y saben qué? Jesús también reconoce a Juan. Y si vamos a Juan capítulo 7, versículo 28, Juan capítulo 7, versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis a dónde voy. No, espéreme un poquito que no sé si estoy leyendo bien. Perdone un poquito. 7:28. No, ese es el texto, discúlpenme. Pero Jesús, cuando Juan envía a preguntar si él era él o tenían que esperar a otros, Jesús dice que no ha habido profeta, que es el mayor de los profetas. Entonces ahí Jesús reconoce la obra de Juan, el mayor de los profetas que anunció la venida del Señor. Juan bautizó en agua. Él mismo dice, yo bautizo en agua, y reconoce que Jesús también bautizará, pero bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y Jesús envía el Espíritu Santo. Y bueno, tenemos muchos textos sobre la obra del Espíritu Santo, cuando Jesús en el Evangelio de Juan nos dice que es mejor que yo me vaya, para que el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, se manifieste. Y en Juan 1:8 nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo aquí, allá y más allá.
la obra del Espíritu Santo. Juan reconoce que Jesús era primero que él, la preexistencia de Cristo. Aquel texto difícil que dice, el que viene es antes que yo, porque es después de mí, ese texto que es un poco difícil de entender, pero él dice, él estaba ya antes que yo, la preexistencia de Cristo, porque Cristo es Dios. Y en el Evangelio de Juan hoy se leyó al principio, que el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. El mensaje de Juan era cristocéntrico. El mensaje de Cristo se centraba en el Padre. Juan preparaba a sus discípulos y no se preocupaba si los discípulos se iban con el Señor, con el Señor. Él los bautizaba y muchos discípulos dejaban de estar con Juan y se iban con Jesús. Y algunos le decían, che, Juan, pero ¿no te da rabia que ésta se lleve a los tuyos? ¿No te da rabia que se vayan para otra iglesia? ¿No te da rabia? Y a nosotros capaz que sí nos daría rabia, pero Juan dice no, porque es necesario. ¿Qué responde Juan? A ver si se acuerda. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario. Y ese es un mensaje para nosotros, que nosotros menguemos, pero que Jesús crezca. Así que Juan preparaba a sus discípulos para Jesús y Jesús preparaba a sus discípulos para el ministerio de publicar el Evangelio a todas las naciones. Y lo tenemos a ese texto. Podemos elegir muchos, pero podemos elegir el de la Gran Comisión y de predicar el Evangelio a toda criatura. Juan anuncia el reino de Dios. Jesús anuncia que el reino de Dios se ha acercado. Ambos murieron de muertes violentas e injustas. El ministerio de Juan fue transitorio. Vivió sirviendo al Señor como sacerdote. Jesús vivió y abriendo un nuevo ministerio. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que el ministerio de Juan era un ministerio sacerdotal? Era hijo de sacerdotes y él vivió como sacerdote sin probar vino, viviendo de una manera determinada. Jesús abre el ministerio de la gracia, el ministerio donde las leyes ya no están escritas en los papiros, sino que están escritas en nuestros corazones. Y así que, para concluir, estamos encendiendo las velas del Adviento, estamos preparándonos para la Navidad, recordamos a este niño que nació pobre, recordamos este nacimiento con mucho barullo, tal vez más barullo del que se necesita, pero el mensaje es muy profundo de parte de los dos niños. Es necesario que Jesús crezca en nuestras vidas y que nuestra vida esté sujeta a la obra de Dios. Al compartir el mensaje, hermanos, este mensaje tan sencillo de un nacimiento de un niño en un lugar determinado, en un lugar pobre, en un lugar de carencias, y que fue la luz del mundo. A María, el ángel Gabriel, este ángel que estuvo tan ocupado en ese tiempo, le dijo, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y ese mensaje sigue presente hoy para nosotros, a pesar del desierto que estemos viviendo, a pesar de las carencias que estemos teniendo. Ustedes piensen en todas las carencias que tuvo María, que tuvieron esta parejita de jóvenes que tuvieron que caminar de Nazaret. Yo estoy pensando que María tendría los zapatos gastados, porque fue 2 veces a la zona de Judá, ¿no? Al principio del embarazo y al final del embarazo. Pero las carencias materiales, emocionales, todas las carencias que
esta pareja vivió en este periodo, pero el ángel Gabriel les dijo, para Dios no hay nada imposible. Así que es un llamado, tal vez para nosotros, de manera personal, ¿qué vamos a hacer en esta Navidad? Con nuestra vida, con nuestro desierto. ¿Qué vamos a proponer en nuestras familias en relación a la vida de Jesús dentro nuestro? Y también qué vamos a proponer en los lugares donde andamos en relación a la Navidad. De manera agresiva, digamos, como hacía Juan, pero sí mostrar que Jesús abrió un nuevo reino, un nuevo tiempo, una nueva esperanza, y retomando las palabras del Adviento, un reino de esperanza, de fe, de alegría. Recuerdan que el ángel la saludó a María de una manera distinta, no le dijo shalom, no le dijo paz, le dijo salve María, hablando de alegría. Y el Señor también nos dice que nada nos quitará nuestra alegría, nada. El amor de Dios y el Jesús como luz del mundo, que se hagan carne en nuestras vidas y que tengamos un mensaje de salvación, no de parte nuestra, nosotros por supuesto que no salvamos a nadie, sino este mensaje de Zacarías, que Jesús vino para ocuparse de nosotros. Señor, tu palabra, la vida de estos niños, nos habla en esta mañana. Que cada uno reciba de ti lo que necesita. Amén.